En este video vamos a analizar profundamente la tragedia de Valencia, analizar quiénes son los responsables, si se podrían haber evitado, cómo fue el proceso durante el momento mismo de la tragedia y lo que pasó después. Pero antes les pido que se suscriban, que me sigan, porque de esa forma podemos compartir análisis más profundos, más comprometidos que lo que hacen los medios de televisión. Lo que en este momento explotó y está de moda es hablar de lo que hizo Mazón en esas horas anteriores al grueso de la tragedia. ¿Dónde estuvo? ¿Qué comió? ¿Con quién estuvo? ¿A qué hora llegó? Si llegó una hora más tarde, si se contradice, si no se contradice. Todo eso es basura. No tiene nada que ver, no le da ninguna respuesta a ninguna de las personas que perdieron seres queridos en ese proceso. Si Mazón no hubiese estado, no hubiese cambiado nada. Pero por sobre todo quiero transmitirle este proceso analítico que creo que está lo suficientemente sólido como para que podamos despertar y decir, basta de chorrada, basta de estupideces, basta de buscar culpables para simplemente jugar con la verdad. Acá hay mucha tragedia, hay mucho dolor, mucha gente perdió demasiado y jugar buscando un culpable para ver a quién le podemos cargar todo el dolor o con quién me las puedo agarrar realmente es injusto. Pero no por Mazón. Quiero dejar claro el comienzo del video, pero bien claro. Mazón fue un desastre. No porque haya desaparecido las horas anteriores. A Mazón le quito total responsabilidad delante de la tragedia. Y ahora lo voy a explicar profundamente por qué. Mazón fue un desastre después. Fue un desastre no haber aclarado la emergencia. Fue un desastre cómo manejó la retórica del punto de vista político, del punto de vista humano, en todo eso. Fue un desastre la organización y es un desastre hasta el día de hoy. Y es un desastre cómo explica y se defiende el PP o cómo justifica a Mazón en todo este proceso. Mazón, si lo cuelgan en la plaza pública, no me interesa, pero no es el responsable principal en esta tragedia. Como pueden notar por mi timbre de voz, soy uruguayo. Hace muchos años vivo en España, pero no tengo ninguna camiseta política, no tengo ningún partido político, pero sí me estimula mucho la verdad. Y la verdad aquí, pero vale realmente la pena analizarla. Vamos a empezar por la primera parte. Y voy a leer literalmente lo que decía la advertencia. Alerta de protección civil. Alerta de protección civil, el título, por las fuertes lluvias y como medida preventiva, hoy miércoles se debe evitar cualquier tipo de desplazamiento por carretera en la provincia de Valencia. Estén atentos a futuros avisos a través de este canal y fuentes oficiales. Eso es lo que decía. Básicamente no daba ninguna información seria. Si ese mismo mensaje lo hubiesen mandado más temprano, no hubiese cambiado absolutamente nada. Iban a mandar otro mensaje, iban a mandar un mensaje que dijera, evacúen, vayan a zonas altas porque la represa del Júcar puede explotar, puede reventar o se va a desbordar el barranco del Pozo. ¿Alguien lo sabía Mazón y se fue a almorzar porque tenía ganas de perder toda su vida política, hacerla a pedazos? Porque eso es otra cosa que hay que tratar de analizar. Mazón le importó tan poco que se fue a cenar y si la gente moría no le interesaba. Saben que no es así. Obviamente el tipo no le dio la seriedad que tenía que haberle tenido porque no se le dio la seriedad ni siquiera en el alerta que se manda después de las 8 de la noche. Cuando suena el alerta no dice nada, el alerta no tiene el contenido que tenía que tener, que era, queridos míos, suban a zonas altas o evacúen la región, pero no vayan a esa zona. No lo iba a decir, ni lo sabía Mazón. Así tuviera una bola de cristal, no podía, él hizo su vida. Él hizo su vida y ni siquiera tenía por qué ir. Es un desastre, reitero, pero es mentira. Si estuvo media hora antes, está tan enredado el tipo, tiene tan poca calidad y de retórica política, tan poco preparado para la dialéctica, que el tipo está respondiendo lo que le preguntan cuando le preguntan no es lo que realmente le interesa a la gente. Si usted me está escuchando y perdió seres queridos en esta tragedia, si la gente de Valencia mira este video y saben del dolor que sufrieron, tienen que saber muy bien que si se mandaba una alerta diciendo que se quedaran en sus casas, que no se movilizaran o lo que fuere, hubiese muerto muchísimo más gente. Porque la gente que estaba en otros lugares hubiese ido a sus casas. Que iba obviamente a confundir a las personas. Bajo ningún concepto nadie estableció que había que avisar antes. ¿Quién debía avisar antes? Y esta es la primera parte. ¿Quién debía avisar antes? ¿La EMET? Tenía una advertencia roja que después la quitó porque no llovía en la región en la cual se ubicó la tragedia. Si Mazón tuvo información en ese momento, no llovía. Por tanto, fue uno como todos los años que a veces se exagera y no pasa absolutamente nada. Lo que nadie sabía,
y menos lo sabía Masón. Seamos sinceros, no lo sabía. Que en la cuenca venía una torrente de agua infernal como si hubiese explotado la represa. Lo que se tenía miedo era que justamente explotara la represa. ¿Quién podía saber las condiciones? Y es el gobierno. Son las mediciones de la Confederación Hidrográfica de Júcar, que tuviera sistemas de medición automáticos, que comunicaran y que largaran la alerta, porque la alerta se largó sin Masón. Por tanto, alguien la podría haber largado antes. Pero ¿qué alerta? Quédense en sus domicilios, no se movilicen como dice la alerta que mandaron. Por tanto, iban a morir en sus casas muchas más personas. Me parece tan básico, me parece tan elemental, me parece de sentido común que realmente digamos la verdad. La única persona que podía haber evitado más de 200 muertes se llama Teresa Rivera. ¿Por qué? Porque ya hacía años que tenía un proyecto en su escritorio que sabía que había que hacer una reforma en toda la zona del Barranco del Pozo. Toda esa zona tenía que reformarse, pero no era rentable desde el punto de vista económico, no valía la pena. Es decir, no importa lo que pasó, no importa las vidas que se perdieron. Lo que importante es que no era un tema prioritario. La misma Teresa Rivera, que no se le pregunta qué estaba haciendo entre las 8 y las 9, entre las 7 y las 8. No, directamente no estaba ni siquiera en el país. No estaba. Ni estaba tampoco, que dice que estaba comunicada, la delegada de gobierno. Tampoco estaba. Pero ¿por qué no se le pregunta por qué no estaba? Como dice Masón, yo no tenía por qué estar en el SECOPI. No es mi función estar en el SECOPI, es que no lo sabía. Porque la única persona que podía saberlo era la EMET o era la Confederación Hidrográfica de Júcar. Y el presidente de la confederación se lavó las manos. Y ahora, espejo público, que he visto que estas últimas semanas se ha inclinado bastante a la izquierda, bastante progre, por los tipos de invitados que trae, bueno, por Tirado y otras nuevas tertulianas que son de extrema izquierda, que apoyan al régimen de Maduro. Yo no me considero de derecha, es más, mi origen ha sido de izquierda, pero una cosa es la izquierda y otra cosa es Maduro. Están poniendo gente extrema y se nota que cuando hacen entrevistas son totalmente dirigidos a favor del gobierno. Pensé que el espejo público era más neutral, pero últimamente algo cambió. No sé si hay un tema de financiación, no sé si es un tema comercial, pero porque no creo que hayan cambiado su ideología. Pero lo que sí cambió, lo que se le está transmitiendo a la gente, son responsables que no lo son. Masón no es responsable de lo que pasó en la tragedia. Era responsable la previsión y era responsable la EMET y era responsable la Confederación Hidrográfica de Júcar. Ellos eran los que podrían haber avisado y ellos eran los únicos que tenían la información. Que hubo apagón de monitores, que mandaron correos. Si uno sabe que va a venir una explosión de agua, manda un correo. Si la advertencia se mandó sin que estuviera Masón, ¿por qué no se mandó antes? ¿Y por qué no lo hicieron antes la gente del SECOPI? Volvamos a lo mismo. ¿Qué mensaje iban a mandar? ¿Cuál era el mensaje que iban a transmitir? Esta es la primera parte. A ver, me encantaría que me respondieran, me encantaría escuchar sus comentarios, pero yo creo que no tiene mucha vuelta. ¿Qué importaba dónde estuvo Masón, si durmiendo la siesta o haciendo cualquier otra cosa o comiendo? No importaba porque no sabía lo que pasaba, ni tampoco tenía cómo saberlo, y si lo hubiese sabido, no tenía nada para hacer. Sigamos esta segunda parte del análisis de lo que pasó con la Dana. Hagamos un pequeño repaso de lo anterior. No tenía formas Carlos Masón de saber lo que iba a pasar si un organismo técnico especializado no le avisaba con mucho tiempo lo que iba a pasar. Y no había ningún mensaje ni ningún análisis que especificara qué debía decir el alerta. Evacúen o vayan a zonas altas. Nadie iba a decir eso. Por tanto, reitero y concluyo con la primera parte. Si se hubiese mandado una alerta diciendo que se quedaran en sus casas, evitaran la movilidad o lo que fuere, antes muchas más personas hubiesen fallecido. Vayamos a la segunda parte. La tragedia se sucedió. ¿Qué pasó inmediatamente después de las tragedias? Además de todos los disparates de Masón, hubo dos cosas que fueron imperdonables. Uno, que Masón no haya pedido la emergencia inmediata, pero la peor de todas se llama Pedro Sánchez. Para mí, creo, si mal no recuerdo, hubo personas que fallecieron después porque se les terminaron los lugares donde podían sobrevivir. En ese momento, el gobierno simplemente dijo, si necesitan ayuda, que la pidan. Masón es culpable de no haber pedido esa ayuda, porque le importó más la política. Pero Pedro Sánchez fue un delincuente, fue realmente perverso. Hay un terremoto en Marruecos o en cualquier otro lugar, manda inmediatamente 24 horas y dice la ministra, porque las primeras 24 horas son imprescindibles. Pues no, resulta que las 24 horas de Valencia no fueron imprescindibles. Necesitaba una autorización, cosa que es mentira, el gobierno no lo podía mandar directamente. Por tanto, el responsable de lo que pasó después y de todo lo que se ha estirado hasta el día de
de hoy de esa tragedia se llama Pedro Sánchez. Le gusta a quien le guste, socialista, derecha, izquierda, no me importa. Hago un análisis puro, simplemente un tema dialéctico. El gobierno es el único que tenía el poder suficiente como para poder remar contra semejante catástrofe. La estupidez de Mazón, que ni siquiera le hizo caso al Partido Popular, de no haber pedido la emergencia, fue un tema de lucha política. Fue vergonzoso. En eso, toda mi condena a Mazón. Lo que pasó antes, eso es de Teresa Rivera, de no haber hecho las reformas porque no era rentable. Lo que pasó antes es responsabilidad de la EMET, porque no dijo lo que estaba pasando en la cuenca. Lo que pasó antes es de la Confederación de Júcar, que no tuvo las mediciones ni tampoco explicó lo que estaba pasando en la cuenca. Pero no de Mazón. Mazón podía estar durmiendo la siesta, no tenía cómo adivinar, porque no llovía. Salvo que tuviera una bola de cristal, reitero, no podía saberlo. Por tanto, terminando este video de análisis, sería bueno que lo analizáramos juntos, que me dejaran en sus comentarios si estoy equivocado, pero no con un perfil político. Háganlo pensando en la gente que perdió a seres queridos. Háganlo desde el corazón, desde la responsabilidad y del dolor que sufrieron estas personas. Háganlo desde ese punto de vista. ¿Mazón tenía cómo saber lo que estaba pasando si no se le informaba correctamente? No, pero no se lo podía encontrar. ¿Alguien informó lo que pasaba? ¿Alguien realmente dijo, no, que mandamos mail, dice la Confederación de Júcar? ¿Se podía? ¿Alguien pensó en mandar una alerta que diga evacúen? Esa es la pregunta fundamental. El alerta, que se hubiese mandado a las 5, 6, 7 de la tarde, que ya estaba todo lío hecho, ¿no? El alerta, ¿qué era lo que iba a contener? De corazón díganme el alerta. ¿Qué iba a decir? Quédense en sus hogares. Eso es lo que iba a decir. Hubiesen contado muchísimos más muertos. Y eso todos lo saben.